buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. El panorama del día de hoy es indeciso. La noticia de la jornada tiene que ver con la publicación del pasado viernes de las cifras de crecimiento del segundo trimestre para Colombia, que en términos desestacionalizados se contrajo 15.5%. Estuvo, digamos que en la parte alta del rango de estimación de contracción, es decir, en la parte menos negativa, digámoslo así, que iba desde menos 15 hasta menos 17, que eran los pronósticos que teníamos en Global Securities. Como era de esperarse también, era el peor registro, o fue el peor registro de la historia desde que el PIB se mide de manera trimestral en Colombia. Y al igual que en el resto del mundo, dentro de este trimestre se empiezan a ver signos de recuperación, pero también lastimosamente, al igual que en América Latina, esa recuperación está siendo menos fuerte que en los países desarrollados. Abril marcó específicamente una contracción del 20%, junio marcó una contracción del 11%. Con respecto al mercado accionario, la semana comenzó con una inyección de liquidez en China, equivalente a unos 101 billones de dólares, con lo que el mercado chino se impulsó en 2%, a pesar del incremento de las tensiones nuevamente entre Estados Unidos y China. Estados Unidos anunció el fin de semana la incorporación de nuevas compañías como Alibaba dentro del listado de compañías que van a tener restricciones. Y el día de ayer, además, la Casa Blanca o el presidente de los Estados Unidos, Trump, incrementaba las sanciones o las restricciones más bien en cuanto a Huawei con respecto al acceso a chips desarrollados. Así que un analista en Financial Times calificó esta medida casi como una sentencia de muerte en Huawei. Puede ser algo extremo, puede que las cosas se reversen más adelante, pero pues la percepción sobre el mercado sobre Huawei es muy negativa, y también sobre aquellos que le suministran componentes a esta empresa. El día de hoy o en la madrugada de hoy de Colombia, esas empresas caían entre un 10 y un 5%. Goldman Sachs, por su parte, en Estados Unidos, mejoró su rango pronóstico para el Standard & Poor's. Ahora el límite superior es de 3.600 puntos para cierre de este año, es decir, que Goldman Sachs considera que aún es posible que las acciones en Estados Unidos sigan generando rentabilidades adicionales, a pesar de que los sondeos entre varios inversionistas sugieren que muy pocos están esperando incrementos adicionales en los próximos 6 meses. De hecho, una encuesta realizada recientemente, reportada en diferentes medios, asegura que desde que se está haciendo esta encuesta, en 1987, nunca en la historia tan pocos miembros, tan pocos inversionistas en términos de número, están apostando a ganancias adicionales. Así que vemos cómo pues está creciendo un poco la precaución sobre el mercado accionario de Estados Unidos, aunque hay que decirlo realmente que durante todo este año en ningún momento ha habido tranquilidad como tal, y a pesar de eso pues estamos en este momento muy cerca de que el Standard & Poor's supere la marca máxima histórica registrada el 19 de febrero. El día de ayer el Standard & Poor's se valorizó 0.3%, el día de hoy amanecían los futuros con una valorización un poco por debajo de ese nivel, pero igual positiva. Con respecto al tema del paquete fiscal, pues los demócratas y los republicanos del Congreso siguen en su receso, aún no han sido convocados para intentar negociar ese nuevo paquete. Se ha dado a conocer que los republicanos propondrían nuevamente $300 de asistencia para las familias, 300 dólares semanales, una asistencia complementaria a la que han venido recibiendo. Recuerden que los demócratas han pedido $1,000 por semana, $600 por semana, es decir, el doble. También los republicanos insisten en la necesidad de que una ley cubra a las empresas de ser demandadas en caso de que los trabajadores se contagien de coronavirus. Y tercero, parece que los republicanos se han cansado de que recibir el agua sucia sobre la estrategia de Trump para no darle recursos a la oficina postal, a la oficina pública postal, y ese paquete que están hablando ahora los republicanos incorporarían recursos adicionales para el servicio postal. Los demócratas durante el fin de semana anunciaron que la próxima semana el director de la oficina postal estará realizando unas declaraciones en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Así que este tema sigue sin desenredarse, continúa complicado, las posturas siguen muy
apartadas, e incluso los demócratas anunciarán también la próxima semana un paquete exclusivo para darle fondos al servicio postal y tener como el mejor desempeño posible en lo que serían las elecciones del 3 de noviembre. Y en términos corporativos, además de Microsoft y de Twitter, interesados en las operaciones en Estados Unidos de TikTok, se está uniendo a esta competencia Oracle, que en teoría tendría un beneficio adicional, bueno, doble beneficio. Primero, el presidente de Oracle es el único que se ha manifestado públicamente a favor del presidente Trump. Esto podría ser, en teoría, algo favorable, ¿no? Eso especulan algunos. Y segundo, que está trabajando con los mismos accionistas que son los grupos más importantes propietarios de TikTok, donde está Sequoia Capital y otros fondos de capital privado. Así que vemos cómo esta pelea continúa calentándose. Veremos las reacciones también del gobierno chino. Algunos analistas mencionaban que estas decisiones en contra de Huawei y esa práctica sentencia de muerte en contra de la compañía, pues iba a tener una respuesta clara de China y que esto no iba a ser una respuesta limpia o no iba a ser un juego limpio como tal. En divisas, la prometida reunión de los equipos negociadores de Estados Unidos y China finalmente no se efectuó durante el fin de semana. Mientras tanto, una noticia en el Financial Times nos parece muy interesante. Entre China y Estados Unidos, entre China y Rusia han logrado reducir la proporción de transacciones financieras que se vienen realizando entre ambos países denominadas en dólares por debajo del 50%. Esta es la primera vez que ocurre en la historia, pero también viene desencadenado no solamente por un tema estratégico chino, sino porque Rusia viene buscando desde el 2014, con sus sanciones implementadas por Estados Unidos desde que se anexó a Crimea, tratar de evitar el sistema financiero de los Estados Unidos. Y pues China, con toda esta guerra comercial implementada por los Estados Unidos, también está muy interesada en tratar de evitar el congelamiento de activos en bancos estadounidenses, y entonces la respuesta es lógica. Del total de negocios entonces que se han venido realizando entre China y Estados Unidos y entre China y Rusia, solamente un 46% se han hecho en dólares, 30% en euros y un 24% la cotización cruzada rublo-yuan o renminbi. Esa proporción de dólares en el 2015 era del 90%, así que el alejamiento ha sido acelerado. Algunos especulan que esto se debe a que el dólar va a perder su reinado como moneda de reserva mundial. Creemos que más bien es un componente político, o es también un 90% más de tipo político que de pérdida de vigencia o de preferencia para transar en dólares. Con respecto al día de hoy, el dólar sigue en ese canal lateral de negociación que hemos mencionado durante las últimas 2 semanas. Un techo en el DXY de 93.8 y un piso de 92.5. Hoy estamos amaneciendo en el piso. Durante esta semana el dólar ha perdido el 0.6% frente a las monedas reserva. Este comportamiento es muy diferente a lo que están haciendo las monedas de América Latina. No se están fortaleciendo. Ayer perdieron nuevamente valor y están en niveles mínimos de las últimas 2 semanas. Ese índice LASI está este día comenzando en los 42,2 unidades. Y para pasar al mercado de materias primas, el petróleo sigue pegado a los máximos recientes, con WTI en $42.60 el barril y el Brent en los $45.20. Se ha ajustado, se ha moderado un poco el spread entre ambas referencias. Y el oro ha recuperado su brillo nuevamente por encima de los $2.000 la onza Troy. Sigue la volatilidad, pero como mencionábamos, estas caídas del oro en apariencia y para inversionistas muy especulativos tendrían sentido para retomar posturas alcistas. Mañana se va a realizar la reunión de la OPEP en conjunto con Rusia. Ninguna sorpresa esperamos. Ya habían anunciado que iban a desmontar, de acuerdo a lo programado durante el mes de agosto, los recortes de producción de crudo. Lo que ha llamado la atención del mercado ha sido que el ministro de Energía ruso, quien fue recientemente contagiado con COVID y anunciado públicamente, pues va a asistir a la reunión. Y en temas petroleros, Fitch Solutions espera que, a pesar de la caída de la demanda de un 10% en este momento, el año pasado en promedio fue de 100 millones de barriles día, en este momento estamos en 91 millones de barriles día, considera la compañía que la demanda superará la oferta y por eso el Brent para el próximo año tendrá un objetivo cercano a los $51 el barril. Recordemos que acabamos de mencionar que está en 45, es decir, serían $6 más, equivalente a una ganancia entre un 10-15% en este mercado. Y con respecto a la renta fija, luego de las presiones por las emisiones masivas que ha venido realizando el Tesoro, todavía nos queda esta semana la de tesoros a 20 años. Pero a pesar de eso,
empezó ya a registrarse una reversión en esa presión alcista. Estamos 3 puntos básicos por debajo de los máximos de la semana pasada. Tesoros a 10 años están al 0,67. Insistimos en que todavía no nos parece adecuado esta estrategia del empinamiento de la curva de rendimientos en los Estados Unidos. Con noticias económicas, ayer se conoció la contracción del 7,8% del segundo trimestre del PIB japonés. En Perú, esta madrugada se dio a conocer la contracción de la actividad económica solamente del mes de junio, casi 18% aproximadamente, y hoy tendremos la publicación de crecimiento del segundo trimestre en Chile, donde se espera una contracción cercana al 14%. América Latina ha sido una de las zonas, o tal vez la zona más afectada con este tema del coronavirus. En términos corporativos, nos llamó la atención una referencia de Standard & Poor's sobre el sector de transporte aéreo, que para este año está ajustando la previsión de ingresos. Una caída de la movilización de pasajeros ya no será del 50 al 55, sino del 60 al 70%. Y para 2021, esa comparación de 2021 que había hecho Standard & Poor's frente al 2019, que esperaba una reducción de los pasajeros movilizados entre un 25 y 30%, ahora lo aumentó y está esperando entre el 30 y el 40% de caída en el 2021 frente a 2019. Solo hasta el 2024 se normalizará el flujo de pasajeros que se tenía, o se alcanzará nuevamente la cifra de pasajeros que se tuvo en el 2019, pero con un componente más cargado hacia los pasajeros domésticos, teniendo en cuenta esas restricciones internacionales. La calificadora ha hecho ajustes consecutivos sobre sus apreciaciones en diferentes aerolíneas en el mundo. Solo Ryanair, Southwest y también la compañía EasyJet mantienen el grado de inversión en este sector, pero casi todas las compañías aerolíneas aeronáuticas en el mundo tienen perspectiva negativa en su calificación. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, una jornada donde nos aproximaremos en el arranque cada vez más de esos máximos históricos del Standard & Poor's. No ha avanzado en nada la situación política del paquete fiscal en los Estados Unidos. Siguen las tensiones entre Estados Unidos y China por el tema tecnológico y otras cosas más. Y a pesar de todo esto, los mercados están relativamente tranquilos. Los dejamos con Daniela, Sharon, Nicolás y Raúl para la información del mercado colombiano. Gracias, Dani. Bueno, como bien lo decías, la noticia para el panorama local es la contracción del PIB, la fuerte contracción del PIB para el segundo trimestre de este año. En primer lugar, les cuento sobre la revisión que se hizo sobre el primer trimestre, el cual estimaba un crecimiento de 1,1%. Ahora el cálculo fue levemente mejorado a un crecimiento de 1,4%, esto debido a una menor contracción registrada en el mes de marzo, que se estimaba estaba cercana a una contracción del 5%, ahora el dato se ubicó en menos 4,1%. Y ahora sí, en lo referente al segundo trimestre, la contracción fue de menos 15,5%, el dato desestacionalizado en el rango de pronósticos, y aunque se mantiene la incertidumbre en esta medición y las revisiones futuras, esto lo sería prácticamente igual a lo que se tenía pronosticado por nosotros. Esta sería la peor cifra de toda la historia. El segundo trimestre, como era esperado, aceleró la contracción con los segmentos de entretenimiento, comercio y construcción liderando este desplome. Recordamos que estos sectores estuvieron restringidos durante todo abril, por lo que esta cifra se debe a su inactividad económica durante un tercio del periodo medido. Por el contrario, hubo 3 actividades que sí tuvieron un crecimiento por encima de cero, que fueron actividades inmobiliarias, financieras y de seguros, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. El comportamiento intratrimestral muestra una evolución favorable, siendo abril el mes donde cayó más la actividad económica, y esta contracción se fue moderando en los meses de mayo y junio, excepto en el rubro de comunicaciones, donde vemos que al contrario, la contracción se fue profundizando levemente mes a mes. Desde el lado de la demanda, pues como sabemos es la peor contracción de la historia, y resalta el desplome de inversión que limita la recuperación de largo plazo. Y es que en cifras de inversión extranjera directa
reportadas por el Banco de la República, entre enero y julio de 2020 se reportó una inversión de 4.676 millones de dólares, esto representando una caída de 22% comparado con lo que se tenía en el mismo periodo del 2019. Al cierre de julio se destaca una caída del 40% en la inversión extranjera en petróleo y minería. Y en cuanto a los datos de inversión directa en portafolio, se registró que al cierre de julio salieron capitales por 1.855 millones de dólares. Esto un desplome considerable si se compara con los 11 millones de dólares que habían ingresado en el país el año anterior. Y en los datos de remesas, estos se mantuvieron sin grandes cambios al cierre de julio, con una variación de 1.7% año a año. Y para finalizar, el Ministerio de Minas y Energía anunció que a partir del 15 de agosto el precio de la gasolina bajó 112 pesos en gran parte de la costa Caribe y se mantendrá estable en el resto del país. El precio del diésel tendrá estabilidad en la mayor parte del territorio nacional, incluida Bogotá. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Los dejo con Raúl, que nos va a contar qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local. Muchas gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El Colcap el día jueves confirmó la ruptura de los 1.150 puntos, aunque en medio de muy bajos volúmenes de negociación, tan solo se negociaron 38.000 millones de pesos, donde la especie más transada fue el ETF Colcap con 6.000 millones, la más valorizada fue ISA con un 2,5% y la más desvalorizada fue Grupo Bolívar con un 2,3%. Para hoy el Colcap podría como tal ganar un poco más de valor y mantener esa leve de valorizaciones favorecido por el comportamiento en el mercado internacional. Por el lado de los resultados, Grupo Sura el día viernes reportó resultados neutrales con sesgo positivo superiores a las expectativas del mercado. Después de un 1T20 con pérdidas, el segundo trimestre cerró con una utilidad de 320.000 millones de pesos, representando una caída del 18% año a año y del 30% año a año en la ganancia de la controladora. A pesar de un trimestre retador para las compañías del holding suramericana y Sur Asset Management presentaron un buen desempeño, aportando un crecimiento anual de 234%, 235% y 23% en las utilidades respectivamente, destacando un crecimiento en primas y una buena dinámica en los ingresos de prestación de salud y una disminución de la siniestralidad. La recuperación de los mercados también se reflejó en un buen desempeño en los portafolios de inversión de los fondos de pensiones, con una disminución de los ingresos por comisiones del segmento mandatorio de tan solo el 4% año a año, compensado por un crecimiento en la cartera del 14% año a año en el segmento voluntario. Por su parte, los efectos negativos fueron relacionados con una caída del 97% en los ingresos del método por participación de la holding, principalmente por la reducción en las utilidades de Bancolombia y Grupo Argos en línea con lo esperado. Y finalmente la acción de ISA el jueves ganó un poco de valor y se ubicó por encima de los 20.000 pesos. Sin embargo, esto fue en medio bajo volúmenes de negociación del día jueves. Consideramos que son niveles atractivos de toma de utilidad ante el limitado potencial de valorización. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y hoy vamos a hablar del dólar. En la jornada del viernes se negociaron 951 millones de dólares para tener un precio de cierre de 3.792 pesos, donde el peso colombiano se desvalorizó 56 puntos básicos con respecto al dólar. El precio medio de la jornada fue de 3.783 pesos con 28 centavos y el precio mínimo de 3.771 pesos y el máximo de 3.795 pesos con 15 centavos. Para la jornada del día de hoy, esperamos que el dólar tenga soportes hacia los 3.760 y 3.750 pesos y resistencias hacia los 3.800 y los 3.810 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
Gracias, Nico. Pues el mercado estuvo bastante pendiente a lo que era el dato de crecimiento del segundo trimestre del año, que fue nuestra noticia del día. Ya Dani nos contó todas las especificaciones y según esto el mercado no tuvo mayor movimiento. La curva T tasa fija se desvalorizó cerca de un básico y de igual forma la curva en TSVR aumentó cerca de 1.5 básicos. Las mayores desvalorizaciones se presentaron en la parte corta de la curva tasa fija, por lo que los test del 24 cerraron en 3.67%, una desvalorización de 3 básicos, mientras que los test del 28 no tuvieron variaciones al cierre de 5.24%. Por el lado de deuda corporativa se negociaron solo 3.000 millones a través del sistema transaccional y aproximadamente 700.000 millones por registro. Las transacciones se concentraron en tasa fija e IPC en plazos inferiores a 2 años. Por el lado de las negociaciones, los TSUR se convirtieron en la referencia más valorizada, seguido por los IBR que comienzan a reducir las ganancias, mientras los TES en pesos muestran desvalorizaciones desde el segmento medio por el empinamiento previo de la curva. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.